Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En 1918 había en España, al comienzo de la mal llamada gripe española, aproximadamente 50,000 teléfonos entre más o menos 20 millones de habitantes, un promedio de uno por cada 400 personas, mientras que en los Estados Unidos de América ya había cerca de 12 millones de teléfonos entre más de 105 millones de habitantes, un promedio de uno por cada 9 personas. De ahí que el teléfono haya jugado un papel mucho más importante en los Estados Unidos, donde se aprovechó la pandemia para vender más líneas mediante anuncios publicitarios. En ese país, el aislamiento social motivó a muchos a comprar líneas telefónicas para poder comunicarse con sus seres queridos sin tener que salir del hogar y para que sus hijos pudieran tomar clases a distancia, hablando con sus maestros por teléfono. Sin embargo, cuando pasaron algunos meses, los estragos que estaba causando la pandemia obligaron a las compañías telefónicas a publicitar todo lo contrario, advirtiéndoles más bien a sus clientes que usaran el teléfono solo si era estrictamente necesario. Algunas compañías se vieron tan afectadas por aquel brote de influenza que informaron que la mitad de sus empleados la había contraído. Es que en aquel entonces, para hablar por teléfono, era necesario que una persona, trabajando delante de un clavijero, uniera la clave de uno con la clave del otro para establecer la conexión. Quienes desempeñaban esa función eran, por lo general, jóvenes, sobre todo mujeres llamadas operadoras. Como la distancia entre ellas en sus puestos de trabajo era muy reducida, no es de extrañar que se contagiaran en masa. Fue así como aquella pandemia, a diferencia de las más recientes, se caracterizó por atacar de manera particular a los jóvenes. Las llamadas por teléfono que llegaron a considerarse indispensables eran las relacionadas con casos de fuego, desórdenes, accidentes, muertes o enfermedades graves, con hospitales, médicos o farmacéuticos, con el interés y el bienestar público o asuntos del gobierno y de la guerra, y con el comercio de vital importancia. En algunos casos, cuando la operadora recibía una llamada, antes de hacer la conexión se aseguraba de que era necesaria y si no lo era, la descartaba. Gracias a Dios, no hay pandemia ni enfermedad alguna tan grave que sea capaz de limitar la conexión que podemos tener con Él como nuestro Padre Celestial. Lo sabemos con toda certeza, porque el tema que Él mismo se aseguró de que sobresaliera de principio a fin en las Sagradas Escrituras es Dios con nosotros. Con esa frase, Él nos da a entender una y otra vez que quiere acompañarnos a lo largo de nuestra vida y que podemos mantener esa conexión constante con Él mediante la oración y la lectura de su santa palabra. Al orar, nosotros le hablamos a Él, y al leer la Biblia, Él nos habla a nosotros como si estuviéramos hablando por teléfono. Más vale entonces que tengamos mucho cuidado de no limitar esa conexión con Dios nosotros mismos al recibir llamadas suyas y no hacer la conexión, sino descartarlas por no considerarlas necesarias. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.